Bienvenido a tu programa Fortaleza. La libertad ha llegado a tu vida. Palabra de fe que transforma tu mente. Es tiempo de hacer un cambio radical en tu vida. Tú tomas la decisión. Aprende a vivir bien. Únete a los que ya son más que vencedores. Y recuerda, al que cree, todo le es posible. Todo le es posible. Dios te bendice. ¿Qué tal, amigos televidentes? ¿Cómo están? Les saludo a su amigo el pastor Obed Mesa. Pues qué bueno estar nuevamente aquí con ustedes. Muchas gracias por estar frente a su televisor en este momento. Vamos a continuar estudiando la palabra de Dios. Vamos a escudriñar la palabra. Qué bueno que podamos tener este tiempo, no solo para escuchar hablar de religión o no para escuchar hablar de cosas de iglesia, sino de la palabra de Dios. Vamos a escudriñar y hoy vamos a iniciar con un tema muy importante que se llama la muerte espiritual de Jesús. El tema, la muerte espiritual de Jesús. Un tema controversial, pero muy importante, que es pieza clave, es columna vertebral en la iglesia cristiana. En el creyente de la palabra tiene que saber qué sucedió con Jesús esos 3 días y 3 noches, después de que murió en la cruz y hasta que resucitó. ¿Qué fue lo que pasó en ese intermedio? La tradición se ha brincado desde que Jesús murió en la cruz y no se habla más de eso hasta que Él resucitó. Por allá vagamente se ha hablado pues de que Jesús bajó al infierno, pero lo que más se ha llegado a decir es que fue al infierno a predicar, porque así lo dice Pedro, ¿verdad? Sin embargo, vamos a explicar detenidamente por qué es importante que usted y yo conozcamos el sacrificio completo de Jesús. ¿Por qué uso la palabra completo? El sacrificio completo, porque el sacrificio de Jesús no solamente fue en la cruz, no terminó en la cruz. Eso es lo que tradicionalmente se ha vendido, esa información, se ha proyectado de que Jesús murió en la cruz y fue un sacrificio. Bueno, eso es parte del sacrificio, pero vamos a escudriñar a través de este tema cuál es el sacrificio completo. Desde que Jesús muere en la cruz hasta que Jesús asciende al cielo. ¿Qué es lo que pasó en todo ese tiempo? ¿Por qué se ha ocultado, digamos, o no se ha hablado, no se ha enseñado de lo que pasó con Jesús en esos 3 días y 3 noches? Se habla de que fueron 3 días y 3 noches. Jesucristo murió, su cuerpo fue llevado a una tumba fría, dice la Biblia. Muy hermosa la tumba, pero finalmente fría, ¿verdad? Porque era una tumba. Pero ya no se habla más de eso hasta que Él resucitó. Hasta que María Magdalena fue y encontró al ángel que había movido la piedra estaba removida. Y el ángel le dijo, al que vienes a buscar ya no está aquí, ha resucitado. Eso es muy glorioso y por supuesto la resurrección de Jesús tiene un poder impresionante. Sin embargo, necesitamos saber qué fue lo que sucedió. Este tema consiste en eso. Hablar lo que pasó en ese intermedio. 3 días y 3 noches. ¿Dónde estuvo Jesús? ¿Qué fue lo que hizo? ¿Qué significó lo que hizo Jesús en ese tiempo, en esos 3 días y 3 noches? Muy bien, vamos a analizarlo paso a paso. Yo te recomiendo que tomes papel, que tomes pluma, una libreta, que hagas exclusivamente para que los jueves que tú escuches este programa lleves una secuencia de lo que estamos hablando. Yo te recomiendo que tengas una libreta, una pluma, una Biblia a la mano, porque este es un estudio bíblico muy importante que todo mundo debe saber. No puedes conformarte con saber que Jesús murió en la cruz. No puedes conformarte, recuerda que leíamos en Colosenses en los programas pasados, no te conformes a este siglo. No te conformes a ser como todos. No te conformes a saber lo poquito que saben todos. Tienes que profundizar más en la palabra. El tema se llama la muerte espiritual de Jesús. Muy bien, vamos a iniciar y vamos lógicamente desde el principio a hablar de un muerto espiritual. Es hablar de una persona lógicamente que está en pecado, y para eso vamos a ir al principio a Adán y a Eva. Vamos a leer lo que dice Génesis capítulo 2, versículo 17. Dice, mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comieres, ciertamente morirás. Esa fue la instrucción de Dios para Adán y Eva. El día que comieres del fruto prohibido, ciertamente morirás. Siguiente versículo. Y Jehová Dios formó pues de la tierra toda bestia del campo y toda ave de los cielos, y los trajo a Adán para que viese cómo las había de llamar, y todo lo que Adán llamó a los animales vivientes, ese es su nombre. Estamos hablando de la creación.
de cómo Dios trataba con Adán, cómo Dios le daba las instrucciones. Una de las instrucciones, por eso te estoy leyendo, él le iba a poner nombre a los animales. Dios le dio algunas otras instrucciones a Adán, pero la más importante, la que yo te quiero mencionar ahora, es esa instrucción. El día que de él comieres ciertamente morirás. Y dijo Jehová Dios, no es bueno que el hombre esté solo, le haré ayuda idónea para él. Todo eso sucedió en el principio. Te menciono estas citas bíblicas porque Dios está interactuando con Adán. Entonces la instrucción de la que yo te quiero hablar es, no tomes del fruto prohibido porque ciertamente morirás. Vamos a ver qué sucedió después. Vamos a Génesis capítulo 3, versículo 6. Dice, vio la mujer que el árbol era bueno para comer y que era agradable a los ojos y árbol codiciable para alcanzar sabiduría, y tomó de su fruto y comió y dio también a su marido, el cual comió así como ella. Aquí estamos viendo que ellos desobedecieron. Por supuesto que no hicieron caso a la instrucción de Dios. Dios les dijo, si comen de lo prohibido ciertamente morirán. Sin embargo, ellos comieron. Ahora vamos a ver qué sucedió. Se supone que al comer ese prohibido, ellos tenían que haber caído muertos ahí. Vamos a ver qué sucede en los siguientes versículos. Génesis capítulo 3, vamos al versículo 7. Entonces fueron abiertos los ojos de ellos y conocieron que estaban desnudos. Entonces cosieron hojas de higuera y se hicieron delantales. Aquí hay algo extraño en eso. No cayeron muertos. No murieron como Dios les había dicho que iban a morir. Versículo 22. Dice, y dijo Jehová Dios, he aquí el hombre es como uno de nosotros, sabiendo el bien y el mal. Ahora pues, que no alargue su mano y tome también del árbol de la vida y coma y viva para siempre. Y lo sacó Jehová del huerto del Edén para que labrasen la tierra de que fue tomado. Qué curioso que no murieron, o al menos no murieron en esa forma en que nosotros pensamos que podían haber muerto. Al contrario, vamos a ver qué dice el capítulo 5, versículo 3. Dice, y vivió Adán 130 años y engendró a un hijo, conforme a su semejanza y a su imagen, y le llamó Set. Y fueron los días de Adán, después de que engendró a Set, 800 años, y engendró hijos e hijas. Adán siguió viviendo, siguió engendrando todavía hijos e hijas. Inclusive vamos a ver este versículo 5, Génesis 5, 5, que dice, y fueron todos los días que vivió Adán 930 años y murió. Después de la instrucción de que no tomara lo prohibido porque iba a morir, siguió viviendo 930 años después. ¿Qué fue lo que sucedió? Si Dios le dijo que iba a morir si tomaba lo prohibido. Lo que sucedió es que murieron espiritualmente. No murieron físicamente. Si Dios les hubiera estado hablando de que iban a morir físicamente, ellos hubieran caído muertos, pero ellos murieron espiritualmente. ¿Por qué murieron espiritualmente? Porque el pecado entró en ellos. Una persona muere espiritualmente cuando el pecado mora en esa persona. Una persona que no está en pecado, una persona hoy en día, una persona que ya confesó a Jesús como su Salvador, vive espiritualmente. Jesús dijo cuando murió en aquella ocasión en que estaba frente a Lázaro, el que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Ahí vemos el lado contrario de las cosas. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Aunque su cuerpo físico esté muerto, espiritualmente vivirá. Caso contrario a la persona que está en pecado. Aunque su cuerpo físico esté vivo, espiritualmente está muerto. Un muerto espiritual es aquel que tiene en sí pecado. Continuamos. Tú eres mi fortaleza, esperanza, agua eterna que sacia mi ser. Cada día despierto y tu misericordia está conmigo. Te invitamos para que nos acompañes a Fortaleza de los Mochis, todos los miércoles a las 6:30 de la tarde y domingos 11 de la mañana. Asiste con tu familia. Auditorio Jiquilpan, Guerrero y 21 de marzo. Únete a los que ya son más que vencedores. Aumenta más cada mañana. Tú eres mi fortaleza, esperanza, agua eterna que sacia mi ser. Muy bien, amigos, continuamos hablando acerca de este maravilloso tema, la muerte espiritual de Jesús. Consiste en conocer el sacrificio completo de Jesús,
¿Qué pasó con Jesús esos 3 días y 3 noches de los que no se ha hablado, de los que se ha omitido? Se pasa desde la muerte de Jesús en la cruz y se brinca hasta la resurrección. Vamos a analizar qué pasó en esos 3 días y 3 noches. Ya dijimos que un muerto espiritual es aquel que hay pecado en él. Sin embargo, bueno, yo te puse el ejemplo de Adán. Ellos pecaron, pero no murieron físicamente, murieron espiritualmente. Siguieron viviendo físicamente muchos años más. 930 años más todavía vivió Adán y murió físicamente, pero ya era un muerto espiritual. Hoy en día una persona puede estar físicamente vivo, pero si Cristo no está en su corazón, si no ha nacido de nuevo, si hay pecado en él, es un muerto espiritual. ¿Por qué hablamos de que Jesús murió espiritualmente si un muerto espiritual es aquel que tiene pecado? ¿Estaríamos diciendo que Jesús pecó? ¿Estaremos diciendo que Jesús tenía pecado o tiene pecado para poder decir que Él murió espiritualmente? Bueno, vamos a analizarlo paso a paso. No se despegue ni un segundo porque este estudio es muy importante. Toda persona que se dice ser cristiano debe saber lo que pasó con Jesús. Si eres cristiano tienes que saber lo que hizo Cristo. Muy bien. Un muerto espiritual es aquel que tiene pecado. Sin embargo, Jesús murió espiritualmente, pero Él no tuvo pecado. Yo te voy a explicar por qué. Segunda los Corintios 5:21 dice así: al que no conoció pecado, está hablando lógicamente de Jesús, ¿verdad? Refiriéndose a Jesús. Al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en Él. Note cómo está diciendo al que no cometió pecado. No estamos diciendo que Jesús pecó. Él murió espiritualmente porque hubo pecado en Él, pero Él no cometió pecado. El Padre le cargó nuestro pecado. Él murió con pecado, pero no era el pecado de Él. Voy a repetir otra vez, 2 Corintios 5:21. Al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en Él. Dios cargó en Él el pecado, lo hizo pecado por nosotros. No es que Jesús haya pecado. Quiero aclarar muy bien este punto. Al que no conoció pecado. Ok, vamos a Isaías. Isaías 53 nos da una base de lo que estamos hablando. Dice Isaías 53:6: todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Escuche bien esto. Jehová, o sea Dios, cargó en Jesús el pecado de todos nosotros. Repito, Jesús nunca pecó. El Padre le cargó nuestro pecado. Ese fue es una parte fundamental, esencial del sacrificio de Jesús. Él pagó por nosotros. Él pagó la deuda por nosotros. Él llevó nuestro pecado. De manera que cuando Jesús muere en la cruz, Él ya era un muerto espiritual. Ahorita te voy a dar unas otras citas bíblicas que aclaran eso. Murió con pecado, no era el de Él, pero finalmente era pecado. Por lo tanto, Él murió espiritualmente. Toda persona que muere en pecado, hablando físicamente hoy en la actualidad y siempre, ¿verdad? Una persona que muere en pecado es una persona que tiene que ir al infierno a pagar las consecuencias de su pecado. Una persona que muere en pecado no puede definitivamente ir al cielo, no puede ir a la presencia de Dios. Una persona que cae al infierno no sale jamás. Ahorita te voy a hablar acerca de la historia de Lázaro y del rico, para que veas cómo una persona que ya murió en pecado ya no puede salir de ahí. Jesús murió en pecado, pero la victoria de Él consiste en que Él sí pudo salir. Él resucitó al tercer día. El Espíritu Santo lo resucitó. Muy bien, vamos a confirmar una vez más que Jesús no cometió pecado, sino que el Padre le cargó nuestro pecado. Lucas capítulo 22, versículo 37, dice de la siguiente manera: porque os digo que es necesario que se cumpla todavía en mí aquello que está escrito. Está hablando Jesús, está hablando de Él mismo. Es necesario que se cumpla en mí todavía aquello que está escrito. Y fue contado entre los pecadores. Hay otra versión que dice entre los inicuos. Fue contado entre los pecadores y fue contado porque lo que está escrito de mí tiene cumplimiento. Escucha bien, Jesús fue contado entre los pecadores. No está diciendo que Él era pecador, fue contado entre los pecadores. Este punto lo tenemos que dejar bien claro, porque podría haber confusión aquí. Jesús murió espiritualmente y un muerto espiritual es aquel que tiene pecado.
Jesús no cometió pecado. Segunda los Corintios 5:21 dice el que no cometió pecado. Isaías 53:6 dice que Jehová cargó en él el pecado de nosotros. Lucas dice que él fue contado entre los pecadores. Como un pecador más, aunque él no lo era, fue contado entre un pecador. Muy bien, entonces esto nos habla de que Jesús al morir en pecado tuvo que bajar al infierno. Lo natural, lo normal es creer que si Jesús murió en la cruz, pues se fue directamente al cielo con Dios, ¿verdad? Era un hombre bueno, era el Hijo de Dios, era el mismo Dios. Entonces es más fácil pensar eso, que al Jesús morir en la cruz se fue al cielo y después vino y tomó su cuerpo otra vez, pero no. Lamentablemente tengo que decirte que no fue así. Yo sé que esto es un balde de agua fría para la tradición. Escuchar que Jesús murió en pecado es algo duro. Sin embargo, te estoy dando todas las citas bíblicas. No era el pecado de él, era el pecado de nosotros, pero finalmente era pecado. Y murió con pecado Jesús, por lo tanto tuvo que bajar, como todo pecador, tuvo que bajar al infierno. Se escucha fuerte esto, pero es la verdad. Y al final te voy a decir por qué es necesario saber esto. Esto nos trae victoria, esto nos trae mucha bendición. Cuando Jesús muere en pecado, aunque no era su pecado, pero tuvo que bajar al infierno a pagar la consecuencia de ese pecado. Entonces bajó al infierno en calidad de pecador. Sé que te está doliendo esto que estoy diciendo porque esto es natural si nunca lo habías escuchado. Bajó en calidad de pecador, no bajó en calidad de Dios. Porque si hubiera bajado en calidad de Dios, los demonios no le hubieran hecho nada. Jesús cuando andaba en la tierra, los demonios huían ante su presencia. Por lo tanto, no pudo haber bajado en calidad de Dios. Bajó al infierno a sufrir como sufre todo pecador que va al infierno. Pero en eso consiste la victoria de Jesús, en que no se quedó ahí, sino que el tercer día resucitó. ¿Qué es lo que sucede o por qué? Bueno, te voy a leer 1 Pedro porque algunos han interpretado que Jesús sí bajó al infierno, pero que bajó a predicar. Y se basan en 1 Pedro capítulo 3 versículo 19, donde dice, en el cual también fue y predicó a los espíritus encarcelados, a los que en otro tiempo desobedecieron cuando una vez esperaba la paciencia de Dios en los días de Noé, mientras se preparaba el arca en la cual pocas personas, es decir, 8, fueron salvadas por el agua. Aparentemente ahí da a entender que Jesús sí fue al infierno, pero que fue a predicar a los espíritus encarcelados, a los que allá en los días de Noé se les predicó. Pero no tiene ningún sentido ir a predicar a un lugar donde ya no hay salvación. ¿Qué sentido hubiera tenido que Jesús hubiera ido a predicarles a aquellos que ya están al infierno, si bíblicamente alguien que va al infierno ya no puede salir de ahí? La predicación de Jesús era salvación. Recuerda que Jesús vino a traer el sozo, S-O-Z-O, es esta palabra griega que significa salvación, sanidad, prosperidad, vida abundante. No tenía ningún sentido haber ido al infierno a predicar salvación a alguien que ya no puede salir del infierno. Continuamos. Tú eres mi fortaleza, mi esperanza, agua eterna que sacia mi ser. Cada día despierto y tu misericordia está conmigo. Te invitamos para que nos acompañes a Fortaleza de los Mochis, todos los miércoles a las 6:30 de la tarde y domingos 11 de la mañana. Asiste con tu familia. Auditorio Jiquilpan, Guerrero y 21 de marzo. Únete a los que ya son más que vencedores. Aumenta más cada mañana. Tú eres mi fortaleza, mi esperanza, agua eterna que sacia mi ser. Muy bien amigos, continuamos hablando del tema la muerte espiritual de Jesús. Jesús murió espiritualmente porque le fue cargado nuestro pecado. No era el de él, pero el de nosotros finalmente era pecado. Entonces, una persona que muere en pecado tiene que ir al infierno y ya no puede salir del infierno. Por lo tanto, Jesús no pudo ir al infierno a predicar. A lo que se está refiriendo cuando dice que, ahorita que te leí en 1 Pedro, que dice que Jesús predicó a los espíritus encarcelados, no era que Jesús les estaba hablando ahí a ellos. Estaba haciendo referencia a que Noé les predicó. Jesús les predicó a través de Noé, en los días de Noé, pero no hicieron caso. Por eso estaban ahí, porque se les predicó y no hicieron caso a la voz de Dios a través de Noé. Recuerda que Noé es un pregonero de la verdad, ¿verdad? Así como Jesús también es un pregonero de la verdad, de la palabra. Entonces Jesús predicó a través de Noé. Está haciendo mención
como decir, estos son los que, aquellos a los que de una vez se les predicó, en los días de Noé se les predicó, pero no hicieron caso. Simplemente está haciendo mención, no es que Jesús les estuviera predicando, porque te repito, no tiene ningún sentido predicarle a alguien que ya no tiene salvación. La predicación es ahora que hay salvación. Y te voy a poner un caso muy específico, que es el caso de Lázaro y del rico. En Lucas capítulo 16, versículo 19, dice, había un hombre rico, que se vestía de púrpura y de lino fino, y hacía cada día banquetes con esplendidez. Había también un mendigo llamado Lázaro, que estaba echado a la puerta de aquel lleno de llagas, y ansiaba saciarse de las migajas que caían de la mesa del rico, y aún los perros venían y lamían las llagas. Está hablando un escenario donde hay un hombre rico y Lázaro, el mendigo. Ahora, vamos a continuar leyendo. Aconteció que murió el mendigo y fue llevado por los ángeles al seno de Abraham, y murió también el rico y fue sepultado, y en el Hades alzó sus ojos, estando en tormento, y vio de lejos a Abraham y a Lázaro en su seno. Murió el pobre, murió Lázaro, el pobre, y fue llevado al cielo, ¿verdad? Está haciendo una comparación simbólica del seno de Abraham, así le llama, ¿verdad? Es la gloria de Dios, el cielo. Y el rico fue al infierno. Ahora, yo quiero aclararte que el rico no se fue al infierno por ser rico, quiero decirte eso. Ni el pobre se fue al cielo por ser pobre, simplemente está hablando de una situación en la que estaban. Tal vez el Lázaro fue pobre, a lo mejor no comprendió bien la palabra de Dios o no entendió la prosperidad, pero no se fue al cielo por ser pobre. O sea, no tienes que ser pobre para irte al cielo. Hay ricos que también se van al cielo y hay pobres que también se van al infierno. No es esa la enseñanza de hoy. Sino, lo que quiero decirte es que el rico, ¿verdad?, cuando estaba allá en el infierno, dice que miró a Lázaro en el seno de Abraham. Está hablando de Dios, ¿verdad? Está siendo representado, una representación diciendo el seno de Abraham. Entonces vamos a ver qué sigue el versículo 24. Entonces, dando voces, dijo, Padre Abraham, ten misericordia de mí y envía a Lázaro para que moje la punta de su dedo en agua y refresque mi lengua, porque estoy siendo atormentado en esta llama. Eso significa que en el infierno hay llama de fuego. Eso es literal, ¿verdad? Pero Abraham, versículo 25, le dijo, hijo, acuérdate que recibiste tus bienes en tu vida y Lázaro también sus males, pero ahora este es consolado y tú atormentado. Además de todo esto, hay una gran cima que está puesta entre nosotros y ustedes, de manera que los que quisieren pasar de aquí a vosotros no pueden ni de allá para acá. Quiero que escuche esto que dice la palabra de Dios. Nadie que está en el infierno puede ir al cielo y viceversa. Nadie que esté en el cielo puede ir al infierno. No se deje engañar. Si una persona ya murió en pecado, tiene que ir al infierno a pagar las consecuencias de su pecado. Yo sé que hay familiares nuestros que nosotros hemos querido mucho, que los hemos amado y qué más quisiéramos nosotros que estuvieran en el cielo. Pero si murieron en pecado, no están en el cielo. Eso es una cruda realidad. No están en el cielo, están en el infierno, porque toda persona muerta espiritual, toda persona que no tiene a Cristo en su corazón, que tiene pecado en su vida, tiene que ir al infierno. Y nunca va a salir del infierno. Lo siento mucho. Te estoy hablando con la palabra de Dios. Dios le dice al rico, mira, hay una gran cima. Nadie de allá puede venir para acá, ni de aquí puede ir para allá. Eso es una gran verdad. Por más que alguien te diga que va a sacar a tu fallecido del infierno para llevarlo al cielo, eso no es posible. Tenía que haber aceptado a Cristo, tenía que tener una buena relación con Dios en vida. Por eso este es el momento en que tú tengas un encuentro con Cristo. Vamos a seguir leyendo. Versículo 27. Entonces le dijo el rico, ¿verdad? Te ruego pues, Padre, que le envíes a la casa de mi padre, porque tengo 5 hermanos, para que les testifique, a fin de que no vengan ellos también a este lugar de tormento. ¿Verdad? Ya que el rico se dio cuenta de que ya no podía ir para allá, ni Lázaro podía venir para acá. Le dijo, bueno, entonces dile que vaya a la tierra y le predique a mis hermanos para que no vengan aquí, que no vengan a este lugar de tormento. Vamos a ver cuál es la respuesta de Dios. Versículo 29, y Abraham le dijo, a Moisés y a los profetas tienen, óiganlos. Entonces él dijo, no, padre Abraham, pero si alguno fuere de ellos entre los muertos, se arrepentirán. Mas Abraham le dijo,
Si no oyen a Moisés y a los profetas, tampoco se persuadirán, aunque alguno se levante de los muertos. ¿Qué está tratando de decir ahí el Señor a través de su palabra? Que la oportunidad para la salvación está aquí en la tierra. Ahora mismo que estás escuchando la palabra de Dios, es el tiempo de salvación. Si alguien muere en pecado, va a tener que ir al infierno y jamás saldrá de ahí. Lo acabamos de leer en la palabra de Dios. El rico se desesperó y le dijo, bueno, si no puede venir, dile que vaya a la tierra. No quiero que mis familiares vengan aquí. Dios le dice, no, allá tienen los profetas, allá tienen a Moisés. Hoy en día el Señor te pudiera decir, allá tienen a los predicadores, allá tienen a la gente que habla de la palabra, a ellos escúchenlo. Pero qué lamentable es que la gente hoy en día no quiere escuchar la palabra de Dios. Por lo tanto, toda persona que muera en pecado, está muerto espiritualmente, tendrá que ir al infierno a pagar las consecuencias de su pecado. Ok, vamos a seguir analizando. Quiero llevarte a Juan capítulo 19, versículo 30, para ver a Jesús crucificado. Jesús, recuerda que mencionó por lo menos 7 palabras cuando estuvo en la cruz. Y una de ellas fue esta, Juan 19, versículo 30. Dice de la siguiente manera, cuando Jesús hubo tomado vinagre, dijo, consumado es. Y habiendo inclinado la cabeza, entregó el espíritu. No está diciendo que murió físicamente. Esta fue una de las últimas palabras de Jesús. Dijo, consumado es. Y habiendo inclinado la cabeza, entregó el espíritu. ¿Qué es lo que pasaba? Ahí el Padre le estaba cargando, ya le había cargado el pecado de la humanidad, por lo tanto Él entregó su espíritu. Otras más de las palabras que Jesús menciona en la cruz es, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Está hablando de Dios mío, ¿a quién está hablando? Está hablando a su padre y a su madre. ¿Por qué me has desamparado? De repente suena como un padre malo que se está alejando de su hijo, que lo está dejando que sufra. Lo que pasa es que Jesús, o mejor dicho, el Padre había cargado en Jesús, en el Hijo, el pecado, y eso causó una separación entre el Hijo y el Padre. El pecado hace separación entre Dios y el hombre. Toda persona que está en pecado está haciendo una separación entre Dios y el hombre. Eso fue lo que pasó cuando dice Isaías 53 que el Padre cargó en él el pecado. Hubo separación del Hijo y del Padre por causa del pecado. Por lo tanto, Él dijo, consumado es, y entregó el Espíritu. Sin embargo, no estaba muerto físicamente, Él siguió viviendo físicamente. Y en Lucas capítulo 23, vamos a ver cómo Él ahí, Él deja de existir físicamente, pero ya había muerto espiritualmente. Cuando dice consumado es, Él entregó el Espíritu. Ya era un muerto espiritual, ya le había caído el pecado de la humanidad, pero Él siguió viviendo unas horas más. Y vemos en Lucas capítulo 23, versículo 46. Entonces Jesús, clamando a gran voz, dijo, Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Y habiendo dicho esto, expiró. Ahí murió físicamente, pero ya había muerto espiritualmente. El pecado había hecho, el pecado que el Padre le cargó, el pecado de la humanidad, había hecho que Jesús muriera espiritualmente. Siguió viviendo todavía unas horas más y después murió físicamente. Cuando Jesucristo muere espiritualmente fue cuando se le cargó el pecado y después murió físicamente ya con el pecado cargado. Por lo tanto murió como muere todo pecador y tuvo que bajar al infierno a sufrir las consecuencias. De repente suena como ilógico que el Hijo de Dios esté en pecado en el infierno, pero ¿sabes una cosa? Lo hizo por nosotros. Cargó nuestro pecado. La deuda que nosotros teníamos que pagar, Él la pagó. Suena fuerte, pero quiero decirte que si Jesús no hubiera ido al infierno, nosotros tendríamos que ir. Él pagó por nosotros. Si el Padre no le hubiera cargado al pecado y no hubiera ido al infierno, a ti y a mí nos tocará ir al infierno a pagar la consecuencia del pecado. Pero lo hizo por nosotros, para que tú y yo tuviéramos salvación. No te pierdas ni un programa de estos porque vamos a seguir analizando. Esto es solo el principio de este maravilloso tema, la muerte espiritual de Jesús. Soy el pastor Obed Mesa de La Fortaleza. Dios te bendice. Gracias por habernos acompañado en este tu programa Fortaleza. Declaro que la semilla ha quedado sembrada en tu corazón y dará buenos frutos. Demuestra la alegría que hay en ti. Gira, gira, gira y no dejes de girar. Demuestra la alegría que hay en ti. Canta, canta, canta y no dejes de cantar. Dios te bendice.